El tema principal que vamos a abordar el día de hoy son competencias laborales de la Universidad Mexiquense del Bicentenario UES Jilotepet de la Licenciatura en Psicología Industrial, quien lo presenta Alejandro Bravo Chávez. Los temas a abordar en esta exposición son normalización de competencias laborales, qué es una norma de competencia, qué contiene la norma de competencia, criterios del desempeño que se van a evaluar y evaluación de competencias laborales. El tema 2 es formación basada en competencias, qué es un análisis funcional, cuáles son los resultados que pretende tener este análisis y finalmente arroja lo que es una calificación laboral después de hacer una evaluación de las competencias o desempeños de nuestros trabajadores. La introducción de esta exposición nos dice que todas las personas tenemos ciertas características que nos definen de los demás, así como las capacidades para desempeñarse en distintas actividades. Esto depende del lugar o posición del ser humano esté colocado en una cierta área o desempeñando una cierta función. Como lo hablamos de lo que son los roles, es decir, todos somos diferentes en cuanto a nuestras capacidades y habilidades. Es por eso que no todos merecemos tener un mismo puesto dentro del mundo empresarial. En la exposición daremos a conocer más a detalle cada aspecto que se compone el origen de una competencia. Tema número 1. ¿Qué es una norma de competencia? Nos dice que estas normas son estándares reconocidos por trabajadores y empresarios, las cuales dictan lo que es la competencia o habilidad que debe de cumplir cierto trabajador para desarrollar cierta actividad. Describen los conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer un trabajador competente. ¿Qué es un trabajador competente? Es aquella persona exitosa que brinda ciertas funciones a las organizaciones y que no solamente desarrolla una sola actividad, sino varias, por la cual igual esta persona es preparada con capacitaciones, con certificaciones o talleres de las cuales se fue preparando para obtener un documento o una certificación en algo. ¿Qué contiene una norma de competencia? Nos dice que serán definidas por patrones y trabajadores, es decir, estas van a ser reconocidas por ambos, las cuales van a ser aceptadas para que se cumplan en determinadas funciones. Número 2, tendrá reconocimiento nacional, consideran los distintos niveles de competencia. Criterios de desempeño. Los criterios de desempeño son aquellas cualidades que debe de cumplir una persona para ser competente, es decir, debe de tener competencia en comunicación. Esto se refiere a interactuar con el equipo de trabajo o interactuar en los procesos de producción. La competencia de liderazgo, es decir, tener mando, voz de mando, aportaciones significativas y soluciones a lo que es el grupo que tiene a cargo, es decir, esto se da más en supervisores de áreas. Competencia de organización son las habilidades administrativas que se tienen desde recursos humanos, contaduría y logística. Competencia de innovación y cambio, es decir, son soluciones de innovación para llevar a nuevas acciones y nuevas estrategias para la transformación de nuestro producto. Competencia de perspectiva global humanista son la solución a problemas sociales como son por ejemplo las crisis que sufren las organizaciones y las empresas. Es decir, una persona tiene que ser competente, debe cumplir estos 5 criterios para ser aceptada en alguna organización. Evaluación de competencias laborales. ¿Qué es una evaluación? Es cómo vamos a calificar a esta persona o qué porcentaje o en qué rango se encuentra. ¿Cómo vamos a realizar esta evaluación? Es querer hacer la evaluación, es decir, vamos a tener una iniciativa para poder realizarla, analizar los sistemas para llevarla a cabo. ¿De qué se habla con sistemas? Es decir, con qué recursos contamos, si son tecnológicos, financieros o humanos. De qué forma o por qué medio vamos a transmitir esta evaluación. Ahora sí, vamos a definir lo que son las competencias a las cuales vamos a evaluar a estos trabajadores. Después vamos a diseñar lo que es la evaluación, qué instrumento se va a utilizar para llevar a cabo esa evaluación. Posteriormente se va a llevar a la comunicación, es decir, vamos a informar a cada uno de los departamentos de la organización cómo se va a llevar a cabo esta evaluación y para qué o qué objetivo tiene. El número 6 es explicación práctica de cómo se va a realizar, qué días, en qué horario, por áreas o qué rango de trabajadores vamos a tomar para que igual no se pierda tanto tiempo en lo que es la producción.
planificación de las fechas, análisis y seguimiento de manera continua. El seguimiento de manera continua es decir que debemos de seguir evaluando ese trabajador continuamente, ya sea cada 3 meses o cada 6 meses. El siguiente tema es formación basada en competencias. ¿Cómo vamos a formar a nuestro personal? A través de las competencias. Y en estas se divide en 3 criterios: el saber ser, saber conocer y el saber hacer. El saber hacer es toda aquella persona que lo lleva a la práctica. No es lo mismo tener el conocimiento que tener la práctica. El saber hacerlo es cómo lo vas a desempeñar, qué funciones vas a hacer, qué procesos, qué herramientas vas a implementar. El saber conocer, es decir, conocer las estrategias, tener el conocimiento y el aprendizaje para llevarlo a cabo. Y el saber ser son las actitudes y actitudes para llevarlo a cabo, es decir, cómo me comporto yo ante una decisión que pues posteriormente el trabajador lo mande, ¿no? O sea, cuál es la actitud o la iniciativa que él toma. ¿Qué es el análisis funcional? El análisis funcional en psicología nos habla que es evaluar y observar el comportamiento de las personas. Entonces también busca la hipótesis razonable sobre su origen, cómo empezó, cuáles fueron las variables de vulnerabilidad y de inicio. ¿Cuáles son los resultados del análisis funcional? Los resultados del análisis funcional nosotros los vamos a recabar y los vamos a llevar a cabo por medio de lo que son mapas funcionales. Es una herramienta que nos va a permitir ejecutar esas competencias o ejecutar esas evaluaciones de desempeño. El número 1 nos dice que es relación de empresas representativas. 2. Selección de la empresa para revisión de roles. 3. Definición del propósito clave. 4. Definir funciones o grupo de actividades. Es decir, vamos a seleccionar nuestra área o por actividades que realizan en la empresa. Selección de roles laborales críticos, es decir, qué tarea desempeña, si es supervisor, si es gerente, si es obrero, si son mandos medios. Análisis de rol con los ejecutores. Número 7, reconstrucción de funciones. Número 8, reconstrucción de criterios para realizar las subfunciones. 9. Enunciado de evidencias o conductas observables. Es lo que hablábamos anteriormente, de qué actitudes cuenta la persona para desempeñar la evaluación. Reglas del análisis funcional. Estas reglas se deben de cumplir en 3 formas, que nos dice que es elaborar de lo general a lo particular. Es decir, vamos a tener el objetivo general y de ahí vamos a desmenuzar hacia lo particular paso a paso. Se debe de identificar funciones discretas, se debe elaborarse respetando un formato de redacción. Este formato de redacción lo da la empresa, no todo el formato es igual, por el cual se debe respetar de acuerdo a la empresa con la que se esté trabajando. Ahora, finalmente, el tema es calificación laboral. ¿Qué entendemos por calificación? Pues es el resultado de que nosotros obtenemos de una cierta prueba, ¿no? Entonces nos dice que el evaluar la manera en que una cosa o persona para llevar a cabo una actividad, y a base de ello es determinar las cualidades, capacidades y actitudes para ser utilizado en alguna actividad específica. Es decir, yo no puedo colocar a una persona que tenga menor de 50 de calificación en un puesto para el cual no cuenta la habilidad, no cuenta con la competencia, no cuenta con el conocimiento. Es por eso que debemos de tener una calificación laboral exactamente bien establecida. Pues gracias por su atención, espero ya hayan entendido el tema. Lo principal era cómo las personas llevan a cabo esta evaluación de competencias más que nada en las organizaciones, porque desde que se hace un buen reclutamiento en la empresa debemos de aplicar los instrumentos para de esta manera tener personas competentes, exitosas y de mejor talento en nuestra organización.